defensa pública. Bien, ahí estamos grabando. Entonces, una capacitación, decía, una actividad que es coorganizada por la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina y junto con la Defensoría General de la Nación y el Consejo Federal de Defensores y Defensoras Generales de la República Argentina. De ahí la difusión y la participación de la mayoría de las defensorías de la mayoría de las provincias que forman parte del Consejo Federal. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí y gracias a las defensoras y defensores generales que han eh, difundido esta actividad. Un saludo especial a la doctora Alicia Alcalá, que la veo aquí conectada, que también va a ser la expositora también de la siguiente clase. Bueno, sin más, entonces esta es una actividad, como saben, de 3 clases. Esta es la primera y se va a desarrollar durante los dos siguientes miércoles en el mismo horario. Ya tienen todos el programa. Ahora vamos a dar inicio a un acto de apertura que va a estar a cargo de la señora Defensora General de la Nación y a su vez también coordinadora del Consejo Federal, la doctora Estela Maris Martínez. Y también va a brindar sus palabras el representante residente adjunto de la Oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, el doctor Carlos Arboleda. Así que, bueno, sin más, le paso la palabra en primer lugar a la doctora Martínez y, y luego al doctor Arboleda. Así que adelante, doctora, gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y para todas. Hace poco menos de un mes, el 19 de agosto del 2024, tuvimos el gusto de firmar con el PNUD, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un memorándum de entendimiento. En realidad, esto vino a concretar un trabajo conjunto que ya veníamos haciendo desde la Defensoría General de la Nación a partir del año 2022. Ya desde ese año teníamos colaboraciones conjuntas con el Programa de Naciones Unidas, con el PNUD. En materia ambiental, ya en abril del 2023, la Defensoría General de la Nación y el PNUD, junto al Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la UBA, organizamos el encuentro Seguridad Climática, Justicia Ambiental y Defensores Ambientales en la mencionada Casa de Altos Estudios. Por otro lado, a partir del vínculo que se había creado entre la Defensoría General de la Nación y el PNUD, teniendo en cuenta que además yo ejercía la coordinación del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de Argentina, se instó el involucramiento del Consejo Federal en el trabajo conjunto con el PNUD. Esto es muy importante porque es vital para la formación que no solo exista formación para todos los defensores federales y nacionales, sino que se integren a este trabajo los defensores y las defensoras provinciales. A ello se sumaba que nosotros ya habíamos tenido relaciones con el PNUD vinculados a la temática personas con discapacidad. En esta temática, el PNUD colaboró con la Defensoría General, pero también colaboró con el Consejo Federal en el marco del proyecto Sociedades Justas e Inclusivas, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad como eje del acceso a justicia en el marco de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Es decir, ya teníamos una rica colaboración con este tema. Pero con el tema justicia ambiental, el PNUD participó del Encuentro Nacional de la Defensa Pública que organizó el Consejo Federal en la ciudad de Neuquén. Allí, miembros del PNUD hicieron la presentación del reporte de justicia y desarrollo sostenible y también disertaron sobre el acuerdo de Escazú. La capacitación que hoy se inicia es fruto de largas conversaciones con el PNUD con respecto a nuestras necesidades de formación, es decir, a las necesidades de formación de la defensa, tanto federal como provincial. Y fue una propuesta de la oficina del PNUD en Argentina en el marco de la reunión que hizo el Consejo Federal en la ciudad de Neuquén en oportunidad del Congreso
que se celebrara en noviembre del año pasado. La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, la opinión consultiva número 23/17, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, titulada Obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal, y la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 76/300 del año 22 reconocen y ponen de resalto la importancia del derecho a un ambiente sano y las obligaciones estatales que ello conlleva. Con la adopción del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, que reúne a 17 estados partes del continente. Hablamos de 17 porque tenemos el placer de la muy reciente ratificación de Colombia. Existe un foco en la defensa del derecho a un ambiente sano y en la significación que ello cobra. A estos fines, el derecho al acceso a la información y el acceso a justicia. Hoy más que nunca es imprescindible velar por el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras, el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres. El Acuerdo de Escazú establece que cada parte asegurará que se oriente y asista al público, en especial a las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, de forma que se facilite el ejercicio de sus derechos, y tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, con el propósito de garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. En este sentido, formar a los y las integrantes de la defensa pública, tanto federal como provincial, deviene esencial para el fortalecimiento de la justicia ambiental y para la protección de los defensores ambientales. Emitimos nuestros agradecimientos especiales a Claudio Tomasi, que es el representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, a María Eugenia Di Paola, la coordinadora del programa de PNUD Argentina y ex coordinadora del área Ambiente y Desarrollo Sostenible de dicha organización, altamente involucrada en estas tareas de capacitación, a Nora Lucy, coordinadora del área de gobernabilidad democrática del PNUD en la Argentina, a los y las integrantes del equipo PNUD de Argentina, Karina Carpintero y Daniela Mazzoni, y también cabe destacar a quienes participarán como docentes en esta capacitación: a María Eugenia Di Paola, ya mencionada, a Andrés Napoli, que es el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, profesor invitado por el PNUD en el marco de la capacitación, atento a su trayectoria, a sus conocimientos y a su implicancia tanto en el comité de negociación del Acuerdo de Escazú como en el comité de apoyo a la aplicación y cumplimiento de dicho acuerdo, a Matías Novik y a Florencia Nocera, integrantes del equipo del PNUD. Ellos tendrán a su cargo la primera y la tercera clase. A su vez, en la segunda clase de esta capacitación, expondrán integrantes de las defensorías públicas que integran el Consejo Federal: la doctora Alicia Alcalá, que es la defensora general de la provincia de Chaco; el doctor Sebastián Tedeschi, que es responsable del programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del programa de Diversidad Cultural de la Defensoría General de la Nación; el doctor Mariano Gutiérrez, que es el responsable del programa Acceder y el programa Riachuelo Matanza; la doctora María Cecilia Evangelista, defensora pública de Alén, Río Negro;
y el doctor Pablo De Giovanni, defensor interino de la Defensoría Contencioso Administrativa y Tributaria número 2 de Cava. Ellos serán los encargados de contar las experiencias de litigio. Yo les pido disculpas por mi voz. He hecho un esfuerzo, para mí era muy importante estar en esta presentación y demostrar lo importante que es para el Ministerio Público de la Defensa que tomemos conciencia y seamos protagonistas en toda la temática de derecho ambiental. Y vaya a título de anécdota, el estado de mi garganta, que era previo a que ocurriera en la invasión de humo por los incendios del norte, se ha visto notoriamente agravada por esos incendios que han llenado de humo medio país. Esa es una muestra más de cómo tenemos que estar atentos y luchar, involucrarnos, formarnos y comprometernos en la lucha por los derechos ambientales para poder gozar de un ambiente sano. Muchísimas gracias a todos por participar en esta capacitación y especiales gracias al PNUD y a los docentes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por sus palabras. Ahora entonces le damos la palabra al doctor Carlos Arboleda, como ya mencioné, es el representante residente adjunto de la oficina del PNUD en Argentina. Así que adelante, doctor Arboleda, tiene su palabra. Gracias. Muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias, doctora Estela, por sus palabras. Desde el PNUD estamos muy contentos de poder encontrarnos el día de hoy, de poder realizar esta capacitación en conjunto con el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina. Como ya explicó la doctora Estela, este curso se enmarca en un memorando de entendimiento firmado recientemente con el Ministerio Público de la Defensa, cuyo propósito es justamente establecer un marco de cooperación y acciones conjuntas. En el marco de este trabajo conjunto, una de las líneas de cooperación acordadas consideraba promover acciones de formación para la implementación del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo cristaliza en la región una serie de obligaciones para las partes, vinculadas con el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, es decir, para garantizar los derechos de acceso, el derecho para acceder a la información pública y en asuntos ambientales, de participar en los procesos de toma de decisiones ambientales y de acceder a la justicia en asuntos ambientales. Este acuerdo es muy importante para la región. Además de abordar los derechos de acceso vinculados a los asuntos ambientales, el acuerdo incluye especialmente disposiciones sobre las personas en situación de vulnerabilidad y los aspectos necesarios para garantizar sus derechos, y también sobre los defensores de derechos humanos, siendo el primero en el mundo en incluir disposiciones de este tipo. Esto está relacionado con la consideración especial que se tuvo durante la negociación del acuerdo con la situación y el contexto específico de la región. Me uno a la doctora Estela en agradecer a todos los integrantes de las defensorías por interesarse en esta temática y sumarse a esta capacitación. Celebramos especialmente la amplia representación provincial con la que contamos en el día de hoy. Deseamos que los resultados de este curso sirvan como catalizadores para impulsar desde sus roles y funciones la implementación del acuerdo, lo que a su vez contribuye a una justicia abierta y accesible para todas las personas. Buena capacitación y buen día para todos. Muchísimas gracias, doctor Arboleda. Muchas gracias por sus palabras y por sus augurios. Así que, bueno, entonces aquí damos por concluido el acto de apertura de la capacitación. Paso entonces ahora a presentar a, que ya fue mencionada obviamente por la doctora Martínez, la doctora María Eugenia Di Paola, que es la coordinadora del programa de PNUD en Argentina, que ella va a estar a cargo de la capacitación de hoy y bueno, y a su vez también va a ser parte de los docentes de del tercer día de la capacitación, como bien informó la doctora Martínez.
Brevemente, antes de pasarle la palabra, como la actividad va a ser, vamos a otorgar certificado de asistencia, entonces pedimos que por favor, ahí como lo estamos haciendo en el chat, que por favor completen sus datos. Vamos a socializar un formulario por clase. La idea es que todas las clases lo vayan completando para así podemos controlar la asistencia. Tampoco quiero dejar de mencionar, ahí la veo también conectada la doctora Gabriela Burgos, defensora general de Jujuy. Un placer tenerla por aquí también. Bueno, sin más entonces, María Eugenia, te paso la palabra, así haces presentación del curso y de la capacitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián, y estoy muy contenta con esta inauguración que damos a esta capacitación, que siempre es una oportunidad para nosotros de aprendizaje también, ¿no? Porque en el marco de los esfuerzos que llevamos a cabo en conjunto, lo que venimos traccionando, como bien señalaba la señora defensora y como bien señalaba nuestro representante adjunto, hay todo un tránsito, una ruta de aprendizaje que tiene que ver con cómo dar respuesta a los diferentes desafíos que nos presenta una realidad complicada, crítica, pero que nos necesita trabajando en conjunto. Entonces, en torno a ello, voy a comenzar ya a compartir pantalla y a guiarme Matías Novik, a quien primero quiero agradecer nuevamente a todos los colegas, tanto de la Defensoría como de PNUD, y agradecer la presencia aquí del doctor Andrés Napoli, que es profesor invitado, quien tiene una trayectoria en el derecho ambiental, pero aparte particularmente en materia, tanto en la elaboración como en cuanto a la implementación del Acuerdo de Escazú, siendo el vicepresidente de su Comité de Aplicación y Cumplimiento, y también agradecer a Matías Novik y Florencia Nocera, que van a estar dando apoyo, ya lo estuvieron dando en la preparación, pero en el recorrido de esta capacitación. Entonces, Matías, si pudieras compartir pantalla, ¿qué necesito? ¿Autorizarte? ¿Cómo? Ah, ¿tengo que hacerte yo, coadministrador? ¿O puedo? Ahora No, lo entonces hacemos pueden hacerlo, si no, como, comparto yo. pero Si pueden ¿dónde? hacerlo, Sí, ahí podés a ver habilitar. ahí. Tendrías que figurar como co-host. Si no, Si no, lo hago yo. ¿Podés ahí, Mati? Está aquí conmigo. Bueno, no hay problema. Voy a ir compartiendo yo que ahí tengo lo aquí. hacemos. Ah, y al final de este encuentro vamos a estar enviándoles el material en PDF, ¿no? La presentación en PDF. ¿Ahí pudiste? Ah, yo ya puedo. Perfecto. Entonces, yo voy a compartir sin problema. Un momento. No meto la pata. Em, entonces, ahora sí, voy a poner compartir pantalla. Ahí está, compartir. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Sí, pero no pueden perfecto. verme. Mm. ¿Estamos de costado o pueden verme a mí de costado? No, solo la pantalla. Sí, me ven de costado, perfecto. Em, bueno, entonces, comentarles cómo va a ser el devenir de esta capacitación. Em,
En primer lugar, el encuentro del día de hoy, en el que vamos a hacer una introducción al Acuerdo de Escazú. Básicamente la idea es trabajar inicialmente los objetivos del acuerdo, los distintos accesos, y yo tengo el honor de dar esta primera capacitación, pero también tengo el honor de que esté el querido colega Andrés Napoli, que va a poder también hacer comentarios y también recibir comentarios de ustedes en torno a los distintos accesos. La idea es que podamos esto abordarlo el día de hoy y dejarles una presentación que es bastante nutrida. No vamos a ver todos los contenidos hoy, pero sí dejarles este material junto con un listado bibliográfico también para que puedan ir considerando. Como bien señalaba la doctora Estela Maris Martínez, la sesión próxima ya vamos a contar y escuchar las experiencias concretas de varios de ustedes en territorio, lo cual va a ser sumamente edificante en torno a Escazú en acción, ¿no? Y en la última sesión vamos a contar con el desarrollo de la temática específica de justicia ambiental y protección de los defensores de derechos humanos, con énfasis en personas o grupos en situación de vulnerabilidad, y esa clase va a estar dada por el doctor Andrés Napoli, y nosotros vamos a estar igualmente participando de todas las instancias. Antes de continuar avanzando, me gustaría, Andrés, si te podés presentar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias María Eugenia, muchas gracias al PNUD, muchas gracias a la Defensoría y a todos ustedes por la participación en este evento y en este curso. El fortalecimiento de capacidades y la necesidad del conocimiento del Acuerdo de Escazú es una de las herramientas fundamentales que plantea el Acuerdo de Escazú. Así que, bueno, estoy muy complacido de estar con ustedes aquí. Bueno, soy el director ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, abogado, especialista en Derecho Ambiental. Me tocó ser representante del público durante todo el proceso de la negociación del Acuerdo de Escazú, unos 8 largos años, y actualmente, bueno, fui electo como uno de los miembros del Comité para la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, y soy su vicepresidente en este momento a cargo de la Relatoría de personas y grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Matías, vos ya podés compartir, entonces voy a cambiar, va a continuar compartiendo pantalla Matías Novik. Dejo de compartir, así compartís vos, y eso a mí me resulta más fácil. Espérenme. Como dicen, es el detrás de escena. Podés saludar también, Matías Novik. Ahí estamos. Hola, ¿qué tal? Perfecto. Entonces ahí, si ya comenzamos. Entonces, continuamos con ya la primer filmina. Tiene, bueno, el título del día de hoy. ¿Y por qué Escazú es tan importante? ¿Por qué Escazú es tan importante para la República Argentina y para la región? Entonces vamos a la siguiente. Es un acuerdo regional que se aprueba en nuestro país, lo aprueba el Congreso Nacional en el año 2020 y en el 2021 entra en vigor. ¿Qué regula Escazú principalmente? Los tres accesos, el trípode del principio 10, que muy bien señalaban previamente, de Río 92, que tiene que ver con que para lograr una implementación plena y del derecho humano al ambiente, necesitamos contar con y garantizar el acceso a la información pública ambiental, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y esto íntimamente relacionado a una situación especial en una región que se caracteriza por una alta polarización,
altos índices de desigualdad y también de violencia contra las personas que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Y por eso lo que vamos a ver es que el acuerdo trata particularmente esta cuestión y claramente, sigamos con la siguiente filmina, y claramente, bueno, aquí vemos 16 partes, pero como bien señalaban la doctora Estela Maris y también Carlos, Colombia está allí casi, ¿no? En el último paso ya cuando deposite el instrumento en Naciones Unidas, se va a perfeccionar su integración a Escazú, pero ya fue aprobado por el Congreso y por la Corte Constitucional. ¿Por qué es importante? Y vamos a retrotraernos muy cortito a la evolución histórica de dónde surge Escazú. Se inscribe en lo que es la historia del derecho ambiental y la democracia ambiental. Entonces, vamos a la siguiente. Cuando nosotros observamos la evolución histórica de los derechos humanos y del derecho ambiental y el desarrollo sostenible, lo que vamos a ver es que ya la plataforma dada a mediados del siglo pasado, luego de la creación de las Naciones Unidas por el Sistema de Derechos Humanos, el posterior reconocimiento en Estocolmo 72 del derecho al ambiente, y luego el entrelazamiento que se da históricamente con el Protocolo de San Salvador en el reconocimiento al derecho a vivir a un medio ambiente sano. El posterior, la consideración previa al protocolo que se da con Río 92, que constituye un paso enorme en términos de no solo se reconoce el derecho al ambiente, sino también las distintas herramientas vinculadas a su efectiva realización. Y en este sentido, el principio 10 como un componente fundamental de la mano de otros principios. Este transitar hace que 6 años después del 92 en Europa ya con la Convención de Aarhus se cuente con un instrumento vinculado al principio 10, ¿no? Y que justamente es un instrumento de referencia en el proceso de elaboración de Escazú, que de todas maneras la región decide generar un propio instrumento. Y lo que vamos a ver es que en la conferencia de Río +20 en el 2012, que pensándolo y compartiendo con ustedes, se los puedo decir, y esto ya quienes conocen las distintas participaciones que he tenido en las conferencias, quizás me lo escucharon previamente. De Río 92 surge una declaración fabulosa, ¿no? Con unos principios fabulosos. De Johannesburgo, 2002, surgen varias cuestiones muy concretas en términos de reducir inequidades que coinciden también con el año y la cumbre del milenio. Pero lo que vamos a ver es que en Río +20, en el 2012, llegamos allí y había mucha desaprensión a acuerdos entre los estados, mucha más presencia de sectores en esta conferencia y una declaración muy extensa. Generalmente cuando se dan estas declaraciones más extensas en las negociaciones internacionales es porque costó llegar a acuerdos, ¿no? Sin embargo, esa declaración que también de Río +20, que también, como el profesor Prier indica, también involucra ya una definición de no regresión, que toma también de la no regresividad de los derechos humanos, da a luz 2 procesos que necesitábamos a nivel global y regional. Uno es el de la elaboración de la agenda, lo que va a resultar después en la Agenda 2030, ¿sí? Y
que en el 2015 ya se va a aprobar en la Asamblea Pertinente en Naciones Unidas con un proceso de elaboración muy, muy elaborado, muy participativo. A nivel regional, comienza en el 2012 el proceso de construcción del Acuerdo Regional de Escazú. Y con el tiempo, porque Escazú enseña con el ejemplo, no solo trata la participación, sino que es construido con un proceso que involucra también al público. Y ahí Andrés nos puede contar muchísimo de su experiencia desde la sociedad civil y como integrante del público. Pero lo cierto es que, si bien en el 2012 no contamos con grandes productos, ¿me entienden? En ese momento, lo cierto es que se inician procesos muy valiosos, tanto el de la construcción de la Agenda 2030 como el de la construcción del Acuerdo de Escazú. Quisiera también mencionar que en el 2015, junto con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se presenta la encíclica Laudato Si, que constituye también una declaración de parte del Papa en términos ecuménicos respecto del cuidado de la casa común y el desarrollo sostenible, y que invita también a tomar cartas en el asunto y trata las temáticas de participación, como también el marco de Sendai de reducción de riesgos de desastres y el Acuerdo de París. Entonces, lo que vemos es que Escazú, que luego va a llevar un proceso de construcción con, como les decía, mucha participación y finalmente va a entrar en vigencia en el 2021, es decir, surge en una evolución histórica global y regional que claramente marcaba la necesidad frente a disparidades en materia socioeconómica, frente a una región con una alta conflictividad ambiental, con un alto valor en materia de biodiversidad y con un número importante de grupos en situación de vulnerabilidad. Escazú va a tomar muchísima relevancia. ¿Y dónde se inscribe para nuestro país el Acuerdo de Escazú? Seguimos se inscribe, esto yo sé que ustedes son todos abogados, abogadas y defensores, defensoras y el marco normativo lo conocen muy bien, pero quisiera hacer hincapié en la Constitución Nacional y la importancia que tiene a 30 años de su vigencia la reforma del 94 en términos de la introducción, el reconocimiento del derecho al ambiente sano, del amparo ambiental, colectivo ambiental, el lugar que le otorga la jerarquía a los tratados de derechos humanos y a los tratados que son aprobados por el Congreso Nacional, que tienen una jerarquía superior a las leyes, y allí va a entrar el Acuerdo de Escazú junto con una serie de acuerdos multilaterales ambientales y dentro de los tratados de derechos humanos que revisten una jerarquía constitucional, el Pacto de San José de Costa Rica, ejemplo claro la Convención Americana de el reconocimiento y la base para el acceso a la información, por solo mencionar a uno de estos instrumentos. También la importancia que en nuestro país tienen la organización federal y el rol de las provincias y los municipios, y en este sentido el dominio originario de los recursos naturales que poseen las provincias, especialmente reconocido en el artículo 124, y en este sentido la importancia de las leyes de presupuestos mínimos que el artículo 41 plantea como una base común para reconocer ese derecho al ambiente sano en torno a la necesidad de todos los habitantes del suelo argentino, y que justamente esos presupuestos mínimos deben ser los presupuestos que garanticen ese derecho, ¿sí? No son bases light
o bases mínimas, no, deben ser los presupuestos, las políticas, los estándares necesarios para garantizar ese goce común del derecho al ambiente en todo el territorio. Y allí, en el 2002, ya contamos con nuestra ley marco ambiental, la Ley General del Ambiente, que congrega principios y objetivos, herramientas estratégicas fundamentales, considera los derechos de acceso, el acceso a la información, la participación ciudadana, posee un capítulo vinculado al daño ambiental y también otro capítulo vinculado al sistema federal ambiental y específicamente el rol del Consejo Federal de Medio Ambiente en este sentido. Yendo a las leyes específicas, sectoriales, que llamamos de presupuestos mínimos, vamos a ver que hay una serie de leyes ya aprobadas por el Congreso Nacional que junto con la Ley General del Ambiente van a constituir ese piso común y dentro de ellas que están allí listadas encontramos a la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental. En este marco normativo vamos a contar con la Constitución Nacional, los tratados internacionales, Escazú está allí también, las leyes de presupuestos mínimos, la normativa provincial y la normativa municipal. Y en términos de implementación y de ejecución, sabemos que digamos, en sentido general es a la inversa, que el primer poder que implementa, que ejecuta las normas es perdón, no el primer poder, el primer nivel jurisdiccional es el más cercano al ciudadano en el esquema federal. Y luego continuamos con los siguientes, con lo cual hay una complementación en el marco normativo y en el marco de ejecución de las normas y en el marco jurisdiccional, esa complementación o subsidiariedad se va a dar a la inversa. Y creo que esto es muy importante porque dentro de este marco normativo se instala Escazú. ¿Y cómo estábamos para Escazú? Bueno, lo que vamos a ver es que no estábamos mal en relación a Escazú, ¿no? Sin embargo, seguimos con el... perdón, Gracias, Mati. Sin embargo, lo cierto es que la vara que marca Escazú y eleva los requisitos, los elementos que deben constituir estos 3 derechos de acceso y por otra parte eso va a ser importante tanto a nivel interno para nuestro país como también en una región en la que compartimos muchos recursos. Ejemplo, en el Triángulo del Litio están Chile, Bolivia y Argentina, y los 3 formamos parte de Escazú, ¿sí? Y yo pienso, si hubiéramos contado con Escazú en el momento en que hubo el conflicto con las pasteras, está bien que hablar posteriormente a los sucesos es un poco contrafáctico y quizás, pero lo cierto es que claramente conflictos como el de las pasteras nos hicieron darnos cuenta que herramientas como este tipo de acuerdo regional que reconoce el derecho humano al ambiente, que habla y reconoce estos 3 accesos y marca y exige que los países de la región lo implementen, ciertamente hubiera sido buenísimo, hubiera sido sumamente pertinente contar con una herramienta como este acuerdo. Pero antes de pasar a los distintos accesos y para no monopolizar la palabra y poder ya iniciar con lo que es el acceso a la información, a mí me gustaría, en lo que es el reconocimiento del derecho humano al ambiente, en lo que implica Escazú como herramienta, recibir comentarios, recibir opiniones y empezando por Andrés, si Andrés nos podés compartir cuál ha sido tu perspectiva en cuanto a lo que es
Escazú para Argentina, ¿no? Y para la región, en el marco de los procesos que venís viviendo, tanto de elaboración como ahora en términos de tu rol en el comité de cumplimiento. Bueno, gracias muy brevemente. Creo que el acuerdo de Escazú y Argentina juega un rol muy interesante, sobre todo lo que fue la participación de Argentina, que yo digamos, la podría evaluar como una participación de carácter de menor a mayor, digamos. Al principio no formó parte de ese primer acuerdo de Río+20, después se fue sumando a las reuniones de los puntos focales. Realmente logró un volumen muy importante en cuanto a lo que fue la incidencia, las decisiones que se tomaron en lo que fue el texto del acuerdo hacia el final, digamos, promediando la negociación desde la mitad hasta el final. Argentina tuvo un rol preponderante, yo lo pondría a la par, no a la par, pero bueno, en la misma línea que tuvo Chile, que tuvo Costa Rica, fue de los países líderes que alumbró este proceso y que permitió lograr este acuerdo. Uno de los primeros países también que lo ratificó en plena pandemia, cosa que es una decisión muy interesante. Y en este momento, digamos, estamos en un proceso como de transición. Argentina tiene que definir cuestiones que tienen que ver a nivel gubernamental, a nivel internacional, de cuál va a ser su participación en estos acuerdos. De hecho, hasta el momento ha participado de la última conferencia de las partes, pero creo que Argentina tiene un rol destacado a cumplir. De hecho, es parte de la mesa directiva del acuerdo, es uno de los 5 países que dirigen el acuerdo. Eso le da un rol de carácter preponderante y hoy en día, por supuesto, tiene que llevar adelante el plan de implementación del acuerdo de Escazú. Y ese plan de implementación ya está, digamos, adoptado hace ya más de un año atrás y el rol queda, digamos, a desarrollar por parte de los diferentes actores. Creo que en la parte de justicia es sumamente importante que se vayan sumando los distintos actores de la justicia. Ustedes son de la defensa pública, son uno de los primeros grupos que toman actividad y toman participación en esto. Me parece que es un rol preponderante. Se viene un proceso que a la Argentina lo va a poner de cara al acuerdo de Escazú, que es la habilitación de los grandes emprendimientos que establece el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Ahí habrá que testear un poco todo lo que tiene que ver con esto que se está planteando en términos de participación, información y por supuesto respuesta de la justicia, protección de los territorios, protección de los derechos de las personas que habitan los territorios donde se van a desarrollar estos emprendimientos y en donde la participación juega un rol central. Así que me parece que hay un gran desafío para el país en materia del acuerdo de Escazú y seguramente desde el Comité de Cumplimiento también se estará trabajando en esto y estarán orientándose los distintos informes a ayudar también a los países a que puedan implementar de manera plena el acuerdo. Bueno, esto es un poco hace una reflexión general. Muchas gracias, Andrés. No sé si hay algún otro comentario que quieran hacer. Si alguien quiere, por favor. No sé si hay alguna mano levantada. Si no, continuamos. Por favor, si la idea es que poder ir haciendo presentaciones, que haga comentarios Andrés, pero que también ustedes, si desean hacer un comentario, una pregunta, no duden en levantar la mano. Estamos hablando de participación, lo mínimo que podemos hacer. Y decirles que, gracias Andrés, muy claro y muy valioso, ¿no? Tu comentario. Yo quisiera también hacer una intervención citando a un colega nuestro, muy querido también, José Saín, que dice que Escazú es un súper presupuesto mínimo. A mí me encantó esa definición de José. Tiene un artículo muy bueno en la ley en el que trata esto, pero creo que nos da la idea de la importancia que tiene, cómo maximiza, ¿no?, los derechos de acceso y lo que veníamos teniendo en Argentina, que desde ya que no era poco, sin embargo, suma, eleva la vara. Y eso es sumamente valioso en términos de efectivizar también y dar más pasos para que los derechos de acceso y el derecho humano al ambiente se concreten. Vamos entonces ahora al acceso a la información. ¿Con qué contábamos
en vistas al Acuerdo de Escazú, bueno, tanto con el marco que nos da el Pacto de San José de Costa Rica y su plataforma en cuanto a la libertad de pensamiento y expresión y de buscar, recibir información, como así también vamos a la Ley General del Ambiente que les comentaba previamente y que es la Ley de Presupuestos Mínimos Marco y la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental. Es importante que tengamos en cuenta este marco específico porque es el que rige en materia de acceso a la información pública de carácter ambiental. Seguimos y ustedes seguramente lo conozcan, pero les dejamos también aquí algunas referencias a la Ley General del Ambiente que tiene que ver con la noción de acceso a la información pública ambiental, tanto en términos de lo que es la transparencia activa, como los sistemas de información, cómo el Estado genera y difunde la información, como así también la necesidad de organizar un sistema de información ambiental, generar un informe anual ambiental, el deber de informar, seguimos, como así también la garantía del acceso a la información, que luego ya específicamente con la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental, que es posterior a la Ley General del Ambiente, contiene también una definición de información ambiental que sigue la línea de información ambiental. Después Escazú vamos a ver que da suma algunos detalles en términos de riesgos, pero lo cierto es que la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental plantea tanto la información pública ambiental vinculada a los componentes ambientales y culturales del ambiente, como a las actividades y obras que lo puedan afectar, y también a lo que son las herramientas de políticas públicas, ¿no? Vinculadas, políticas, planes, programas y acciones. Claramente, la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental ha sido y es muy importante. ¿Por qué? Porque de la mano de la Ley General del Ambiente, pero ha servido para que en nuestro territorio, como es una ley de presupuestos mínimos, pudieran generarse pedidos de informe de distintos ciudadanos, organizaciones, a lo largo del territorio, aun cuando por ahí la provincia no contara con una ley específica. Y este es un valor muy importante que nos vuelve a este piso mínimo que nos traen los presupuestos mínimos de protección ambiental. Y es muy importante también que valoremos y diferenciemos respecto de otra ley que ahora ha tomado mucho interés en los medios de comunicación, seguimos, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, que en el 2016 fue aprobada y que claramente es una ley que tiene otro alcance porque está sujeta a la adhesión de las provincias, no es una ley de presupuestos mínimos. Por otro lado, alcanza la información en general, mientras que la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental comprende esta dimensión en vinculación a la información, y también, porque esto fue muy discutido, y también hay artículos al respecto, porque posee una mayor excepción. Ustedes saben que no es solo como yo defino qué es información, sino también como defino que está exceptuado del libre acceso a la información pública ambiental. Y en este caso, en términos de acceso a la información pública, se ha sumado una excepción en la Ley de Acceso a la Información Pública que ha sido cuestionada en relación a las sociedades anónimas sujetas al régimen de ofertas públicas. Estas diferenciales me parecía importante traerlas a colación, si bien
vuelvo, la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental es la que rige en materia de acceso a la información pública ambiental, y también hay un antecedente a nivel administrativo, que es el decreto 1172 del 2003, que es en el que se ha basado gran parte de las acciones que se realizaron respecto de la Administración Pública Nacional, ¿no? Pero lo cierto es que es importante esta diferenciación para tratar el acceso a la información pública ambiental. Seguimos. ¿Qué hicimos con el material? Esto no es para verlo exhaustivamente ahora, pero les dejamos a ustedes porque son muy valiosos y aquí están especialmente resaltadas aquellas consideraciones que nos parecía importante resaltar. 2 artículos en materia de acceso a la información ambiental que trae Escazú, tanto lo relativo a la accesibilidad como también a tanto lo que tiene que ver con transparencia pasiva como transparencia activa. Seguimos, Matías, pasamos. Les vamos a dejar esta información para que ustedes también la puedan ver. Son artículos del acuerdo, pero nos pareció importante que la tuvieran en el material porque luego fuimos a algunos puntos destacados. Les digo que el acuerdo es súper vasto. Cada vez que lo vuelvo a leer, y yo no sé si te debe pasar lo mismo, Andrés, que vos estuviste en la elaboración, pero yo he vivido también las distintas etapas y verdaderamente es tan valioso. Y aquí algunos puntos destacados. Perdón, algo muy importante en acceso a la información pública ambiental. La doctora Estela Maris señalaba la opinión consultiva respecto del reconocimiento del derecho humano al ambiente. También ha habido casos muy importantes, el caso de Claude Reyes versus Chile, que es del 2006, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue muy importante en términos de plantear la democracia indispensable para el principio de máxima divulgación en materia de información ambiental y de los sistemas restringidos de excepciones. Y también de la Corte Interamericana, el caso La Cajonat, que planteó que es fundamental el acceso a la información pública por parte de las comunidades indígenas afectadas. 2 casos de la Corte Interamericana, el primero muy específico respecto de acceso a la información y sistemas de excepciones. El segundo lo conocemos y tiene que ver con, es un caso del 2020 con una larga historia que me imagino que en la próxima reunión es probable que sea abordado, si no vamos a volver a referenciarlo. Pero a mí me gustaría destacar en términos de acceso a la información y las obligaciones mínimas, un punto que tiene que ver con el acceso y la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad, en el cual es clarísimo el acuerdo, y a nosotros nos eleva la vara en la República Argentina. También entre las obligaciones del Estado de producir y difundir información, el registro de emisiones de transferencias y contaminantes. No es que no contemos con convenios internacionales que no exijan generar información al respecto, pero esta visión de un registro integrado y esta perspectiva para generar información no solo que sea adecuada para la toma de decisiones, sino también para el acceso de la población, lo trae Escazú. Por otro lado, los sistemas de alerta temprana frente a amenazas ambientales y una serie de aspectos, porque hay aspectos que los señala como obligaciones y otros que los señala como necesidades de promover, incentivar. Creo que hay un aspecto muy importante en términos del sector privado, por ejemplo, que es los informes de sostenibilidad de empresas públicas y privadas.
Este es un paso muy importante, está involucrado en el acuerdo, que puede constituir una antesala para que después a nivel regional esto pueda tornarse en una exigencia pública, ¿no? Esto va virando de los informes de sostenibilidad a nivel privado a ya considerarlo aquí como un paso, no sabemos, podría ser Asia. Y por otro lado, la importancia de los derechos del consumidor y la información vinculada a consumidores y usuarios. Finalmente, como puntos destacados, me gustaría mencionar la obligación de disponer información en los distintos idiomas usados en el país y en formatos comprensibles. Esto, volviendo a la mención a la Cajonat, es muy importante, sobre todo para los pueblos indígenas, quienes para una adecuada participación necesitan poder acceder en forma adecuada a la información de que se trate la política, proyecto en su territorio, ¿no? Finalmente, antes de pasar a los comentarios, compartirles, perdón, si podemos ir a la siguiente, un, un cuadro de CEPAL del 2021 que justamente marca los plazos para la, la entrega de información definidos en las leyes de acceso a la información pública. La página del Observatorio del Principio 10 es muy rica, también les recomiendo que la visiten si ya no lo han hecho. Y este es un ejemplo de la información que se puede extraer de allí entre otra información. Con esto paro y Andrés, no sé si querés hacer algún comentario respecto de la temática de acceso a la información pública ambiental y abrimos así el piso. Sí, dos comentarios. Digamos, si uno lee, uno ve el acuerdo, la evolución del acuerdo, va a encontrar que es como una evolución creciente, es decir, en los primeros accesos, lo que se listan en los primeros artículos, digamos, lo que ha sido los logros que se consiguieron han sido menores que los que están por detrás, es decir, si uno lo pone en una línea, es menor el grado de garantías que se consiguieron en información, mayor en participación, mucho mayor en la justicia y directamente el artículo número 9 de Defensores de Derechos Humanos en temas ambientales prácticamente fue digamos, la demanda que planteaban los propios defensores de las garantías que debían estar en el acuerdo. Esto tiene que ver con, de alguna forma, un proceso de generación de confianza que se estableció entre los negociadores y los que participábamos como parte del público y además, por supuesto, los expertos en derecho internacional, los defensores internacionales, los defensores de derechos humanos, en fin, se logró construir un acuerdo, yo diría, bastante sólido y robusto, como lo llamábamos, que después, por supuesto, terminó con la idea de consagrar un acuerdo de carácter vinculante y sin reservas. En términos de acceso a la información, creo que la cuestión del caso Claude Reyes se vuelve a poner bastante sobre el tapete en la Argentina en este momento. Habida cuenta la reforma que acaba de tener la ley de acceso a la información pública. Esto es simplemente una línea que yo agregaría. El caso Claude Reyes ya fue resuelto por el sistema interamericano, por la Corte, y va a volver a suceder en este momento en la revisión. Eso fue para Chile, esto será para la Argentina. Y otra cuestión que sí quiero plantear, porque es una manera de leer el acuerdo también, es que personas y grupos en situación de vulnerabilidad es un aspecto de carácter transversal digamos, va a lo largo del acuerdo, porque en cada uno de los ítems se establecen específicas políticas, programas y decisiones y obligaciones que tienen que tomar los estados para proteger a este grupo de personas y personas en situación de vulnerabilidad. Así que hay que leerlo en esa clave también al acuerdo. Muchísimas gracias, Andrés. No sé si hay algún comentario, pregunta que quieran poner en común. Veo aquí veo de los formularios de asistencias. Bueno, en caso sí que
existe alguna pregunta o comentario, por favor, no duden en hacernos saber, levantar la mano, ¿sí? Vamos entonces a continuar ahora con el acceso a la participación en los procesos de toma de decisión. Y para abrir este capítulo, vamos a tomar una definición que usamos con también un colega querido, Daniel Ryan, de participación pública, y que tiene que ver, porque es una definición amplia, los procesos en los cuales se integra el ciudadano en forma individual o colectiva, tanto en la toma de decisiones como después en lo que es la fiscalización y el control de ejecución de las decisiones, de las políticas, acciones que afectan al Estado en cualquiera de sus dimensiones. Y en materia de participación pública ambiental, aparte de las herramientas con las que contamos con la reforma constitucional del 94 y digamos, las distintas, eh, eh, incorporaciones en términos de organismos que velan también por la participación, organismos autónomos como la Defensoría del Pueblo de la Nación, por ejemplo. Lo que vamos a ver es que en materia ambiental, la Ley General del Ambiente introduce específicamente el derecho a participar y específicamente las consultas o audiencias públicas. En esa misma época es cuando se aprueba el decreto 1172 que referenciaba previamente por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que trae también de la mano no solo un capítulo de acceso a la información pública, sino también audiencias públicas, toma gran parte de la misma o la misma tendencia que toma la Ley 6 de audiencias públicas de la ciudad, ¿no? En su reglamento. Vamos a ver que también comprende la elaboración participativa de normas, que es una consulta escrita al estilo del derecho administrativo anglosajón, que es el de publicidad y comentarios. Y entonces nos pareció que era interesante traerlos a colación en cuanto a procedimientos a tener en cuenta. También hay dos tipos de procedimientos de participación ciudadana, herramientas o mecanismos de participación ciudadana para compartirles. No son taxativas las herramientas de participación pública, justamente por el desafío que involucran, pero vamos a ver la existencia de consejos consultivos en distintos ámbitos, consejos asesores, consultivos, como pasa con el consejo existente en el marco de la Ley de Presupuestos Mínimos de Cambio Climático, ¿no? A nivel Ley de Presupuestos Mínimos. Y esto está institucionalizado y significa, también implica una herramienta de participación. Y después los monitoreos participativos, que son herramientas que vamos a ver presentes en leyes de evaluación de impacto y leyes provinciales, pero que también vamos a ver que se cristalizan en el acuerdo de Escazú. Pero lo cierto es que en materia de participación ciudadana, bueno, contamos con la Ley General del Ambiente, estos requerimientos a nivel de todo el territorio y la audiencia pública como herramienta de muchísima importancia en los procesos de toma de decisión. ¿Qué hace Escazú? Vamos a ver que, y nuevamente, les dejamos aquí el artículo 7, que es muy extenso en materia de participación ciudadana, con el resaltado específico, y vamos a las principales consideraciones en materia de participación.
Escazú? En primer lugar, la participación temprana, es decir, la oportunidad de participación. Escazú lo que plantea es que debe darse desde las etapas iniciales de la toma de decisión. Entonces, da un paso más que el presente en nuestra legislación nacional. Por otro lado, de presupuestos mínimos, y también me atrevo a decir la mayoría de la normativa provincial existente. Por otro lado, no es solo en el sentido de oportunidad, del cuándo, sino también del tipo de decisión, porque abarca tanto la obligatoriedad de garantizar la participación en la elaboración de normas, ¿sí? Que es algo que, como sabemos, no es obligatorio en todas las jurisdicciones. No hay una obligación en el Congreso Nacional de contar con una elaboración participativa de normas. Sí lo tenemos en ejemplos como la doble lectura de la Ciudad de Buenos Aires, pero lo cierto es que acá es claro Escazú, en que involucra también la obligatoriedad de garantizar la participación en los procedimientos de elaboración normativa y también en términos de procedimientos. Y allí entramos en todo un capítulo muy importante que está presente desde Estocolmo, desde el 72, porque si lo vemos está en la Declaración de Estocolmo y allí va también increyendo, que son las herramientas estratégicas para la toma de decisión ambiental. Tanto la evaluación ambiental o la evaluación de impacto ambiental, que ya estaba presente en la Ley General del Ambiente, también el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación ambiental estratégica. ¿Qué hace Escazú? Si bien no nombra con nombre y apellido evaluación ambiental estratégica, sí plantea que la participación se debe garantizar para, en el proceso de elaboración de políticas, planes, programas en materia ambiental. ¿Y qué significa esto en la evaluación de esas políticas, planes y programas? Eso no es ni más ni menos que la evaluación ambiental estratégica. Entonces, lo que vamos a ver es que estas tres herramientas están presentes en Escazú, que maximiza, porque van a ver que el artículo 7 es muy vasto, incorpora también aspectos que han sido abonados por la jurisprudencia, como el impacto ambiental acumulativo, que vino de la mano de la Corte, tanto en materia de bosques como recientemente en materia de extracción de litio, tanto de la Corte Suprema Nacional como el último caso es del Tribunal Superior de Catamarca en este sentido. Vamos a ver que también trae específicamente los monitoreos participativos como una línea a considerar en las evaluaciones de impacto ambiental. Entonces ya no solo nos habla de participación, Escazú, sino que nos habla de cómo debe ser esa participación y cómo deben ser los procesos de toma de decisión. Entonces, agrega una serie de elementos muy importantes que no estaban presentes en su totalidad en nuestra legislación nacional. También creo que la temática de grupos en situación de vulnerabilidad que aborda y que bien señalaba Andrés en forma transversal, y los distintos grupos que sabemos que son los más afectados por la contaminación, por el cambio climático, estos grupos en situación de vulnerabilidad plantea también que debe haber un trabajo proactivo para que participen, en la misma línea de la transparencia activa, ¿no? El acceso a la información y especialmente el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, y aquí fundamental el convenio 169 de la OIT, que también tiene una categoría superior a las leyes y que nos plantea la consulta previa. Otro aspecto respecto de la participación que me parece que es muy importante resaltar
es cómo conecta los ámbitos de participación domésticos con los foros internacionales y cómo plantea que debe garantizarse no solo la participación ciudadana para las decisiones internas, en este caso en nuestro país, sino también en torno a la participación de Argentina en los foros internacionales. Entonces, esta es otra amplificación. Es la oportunidad, es en cuanto al tipo de decisión y también es en el alcance, ¿no? El alcance territorial de esas decisiones. Sumamente rico el acápite de participación ciudadana y con muchas herramientas también para considerar en nuestro país. Andrés. Eh, bueno, creo que, digamos, fue muy sintético, pero muy ajustado lo que planteaste. Quisiera seguir un poco con la línea que dije anteriormente. Vamos viendo en la medida que van pasando los distintos instrumentos y derechos que aborda el Acuerdo de Escazú, cómo se va dando un paso adelante, ¿no? Acá hay obligaciones, digamos, bastante más ajustadas para el Estado. La sintetizó recién María Eugenia, pero son todos elementos novedosos en materia de participación. Es decir, ya no alcanza con la convocatoria a la audiencia pública, que sea, que sea realizada de la manera formal y que se cumpla, sino que ahora hay que garantizar participación temprana, que es todo un desafío, saber qué significa la participación temprana, cómo se va a regular. Para eso existen los planes de implementación, los países lo tienen que hacer más o menos al unísono, no se hace como cada país le parece que es la participación temprana, sino que hay que establecer estándares ahí. Después hay una serie de requisitos que cumplir, que son, yo llamaría obligaciones proactivas del Estado. Vale decir, la garantía digamos, de la participación inclusiva es lo primero, de conformidad también a garantizar las condiciones económicas, sociales, culturales, geográficas de las personas. Esto de la cuestión geográfica también ha sido muy debatido. Acá en la Argentina se han hecho audiencias públicas para autorizar una actividad que está en una provincia en otra muy distante. Por supuesto, obligaciones de consultar, de identificar y de consultar a los directos afectados, que son los primeros que van a tener que participar en esos procesos y los más directamente relacionados. Esos son elementos que han surgido ya en el caso de la exploración offshore en Mar del Plata, que se hizo eco ya también la Justicia Federal de Mar del Plata, con un reclamo del intendente que no había sido consultada la ciudad de Mar del Plata y los vecinos. Y, por supuesto, si bien Escazú no se mete en los temas de derechos indígenas, establece la necesidad del cumplimiento de las garantías, vale decir, primero el cumplimiento de las garantías vinculadas con los pueblos indígenas y después el Acuerdo de Escazú. Entonces, esa es una cuestión que yo creo que va a potenciar también el cumplimiento de las obligaciones en materia de comunidades indígenas, que está muy discutido en términos de si se cumplen o no se cumplen a nivel internacional. Muchísimas gracias, Andrés. Comentario, colegas, ¿alguien quiere comentar algo, alguna duda, puesta en común? Bueno, vamos entonces a continuar ya específicamente con el acceso a la justicia. Bueno, aquí nos encontramos claramente con el artículo 41, el artículo 43, que el tándem 41 y 43 nos muestran efectivamente el reconocimiento, ¿no?, del derecho al ambiente y lo que significó la introducción también por el amparo colectivo, pero también lo que implicó el capítulo del daño ambiental y la obligación de recomponer que trae el 41 y que, como les decía, se incorpora en la Ley General del Ambiente como un capítulo que ya no es presupuesto mínimo, es responsabilidad de fondo, ¿no?, en materia de daño ambiental. Pero lo cierto es que finalmente la Ley General del Ambiente lo incorporó de esta forma y ha sido muy valioso porque ese capítulo recogió muchos de los insumos que
venían dando la jurisprudencia previamente, ¿no? Muchos casos que precedieron ese capítulo dieron el paso muy importante para poder contar con herramientas en términos no solo de los aspectos fundamentales de la legitimación activa, la legitimación pasiva, sino también la caracterización de la etapa probatoria, el rol del juez, los términos de la de la evidencia y la carga probatoria dinámica, también lo que implica la ejecución de las sentencias y los desafíos asociados, claramente de la mano de esta parte del primer párrafo del 41, la Ley General del Ambiente trae herramientas que después van a ser muy útiles, se van a basar en jurisprudencia previa, muy importante, desde Copetro, Palinas Herlingham, por solo mencionar algunos, ¿no? Pero, y el antiguo Saladeristas, como después la Ley General del Ambiente y ese capítulo van a ser sumamente, van a ser herramientas muy útiles en términos de casos muy importantes y que ustedes conocen muy bien, como el caso Mendoza, como el caso Salas, por solo mencionar algunos. Entonces, venimos de esto, también cuando se reforma el Código Civil y Comercial de la Nación hay un guiño muy claro al derecho público ambiental y a los presupuestos mínimos de protección ambiental. Allí claramente hay una consideración integral de estas cuestiones, y Escazú, como bien lo decía Andrés, también da un paso más en este sentido. Y seguimos. Lo que vamos a ver, y también dejamos aquí el artículo 8 con los distintos aspectos que se señalan. Lo que vamos a ver es que trae de la mano varios de los aspectos que ya estaban presentes en nuestra normativa, pero nuevamente atiende a las necesidades de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, a la promoción de los mecanismos alternativos de solución de controversias, y comprende también una referencia explícita a los organismos especializados en materia ambiental. No habla necesariamente de tribunales ambientales, pero sí señala la necesidad de contar con organismos especializados. Y por otro lado, da el paso para lo que va a traer luego el artículo 9 en torno al reconocimiento y la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Y creo que también en términos de el derecho a acceder a la justicia se plantea no solo si hubo una vulneración a los derechos de acceso, sino también al derecho humano al ambiente. Y allí hay una conjugación muy, muy clara respecto de cómo debe considerarse este acceso a la justicia en forma integrada, ¿no? Creo que de la mano del reconocimiento al ambiente, cuando nosotros vemos, y ahora lo planteamos, el reconocimiento del derecho humano al ambiente, que se dio con la opinión consultiva, que se da con el Acuerdo de Escazú, y en el 2022 por parte de la Asamblea General, ¿no?, de Naciones Unidas. Este derecho al ambiente, que está reconocido en la mayoría de las constituciones de la región y en el protocolo de San Salvador, sabemos que ese reconocimiento va a ser muy importante, como también
justiciabilidad a la que va a dar lugar la Corte Interamericana. Entonces, estos pasos se conjugan y Escazú es una muestra en el reconocimiento del acceso a la justicia de esta visión integrada, que la llama la misma Corte Interamericana de Corpus Juris, ¿no? Antes de pasar al estado de situación en la región y demás, y si bien vamos a retomar la temática de acceso a la justicia, a mí me gustaría, Andrés, también escucharte y también tanto respecto a los contenidos del acuerdo como a cómo fue la mecánica y la negociación en términos de acceso a la justicia, y si sentís que en este lapso de tiempo ya ha tenido frutos, ¿no? Yo tengo mi visión, pero quiero escuchar la tuya. Bueno, este punto del acceso a la justicia fue bastante complejo. ¿Por qué? Precisamente por lo que es una negociación internacional. La negociación internacional está liderada fundamentalmente por las cancillerías de los países. En el tema del Acuerdo de Escazú, por supuesto, por el órgano temático de cada uno de los países. Ahí, digamos, pero el liderazgo lo lleva adelante la Cancillería. Y los temas que tienen que ver con acceso a la justicia son temas de otros poderes. Entonces es un tema que necesariamente se fue postergando en la discusión y que se aceleró en los últimos tiempos, digamos, después de la reunión de Buenos Aires, la reunión de Brasilia. Ahí ya la cosa comenzó a tener otro cariz porque había que ir cerrando el acuerdo y los temas de acceso a la justicia, de alguna forma, los estados pretendían ponerlos permanentemente en consulta con los poderes judiciales de cada uno de los países y eso se retrasaba. Sin embargo, quiero rescatar acá que todo el proceso previo al Acuerdo de Escazú, es la reunión de los puntos focales, cuando se decide iniciar un proceso que puede llegar o que puede terminar. Hola. Se cortó la transmisión, ¿no? Ah, bueno, ¿Ves? se cortó la transmisión de Andrés. Bueno, vamos a guardar a Mm. que se pueda reconectar. Mientras tanto, si quieren hacer algún comentario. Bueno, mientras aguardamos a que se pueda volver a conectar, Andrés, les vamos a ir compartiendo en la siguiente filmina otro cuadro del Observatorio de Principio 10 que les recomendamos especialmente, este observatorio que está en la página de CEPAL, que hace referencia a el estado de situación de las partes. Ahí está en la sala de espera, Napoli. A Sí, ver si lo ahí lo puedo admitir. admitimos, Ah, ahí justo. está. Buenísimo. Y hay una persona, Lucía Jolias, que también escribió en el chat con una consulta. Ah, bueno. Entonces, Eh, a ver, ahí volvemos a la está. filmina anterior, Matías, y vemos si se puede conectar. Andrés, ¿estás ahí? Sí, ahora se cortó Ah, internet, así que volví por medio del celular. ok. Bien, Por favor, te escuchamos y sí. luego tenemos una consulta. Sí. Bueno, lo que planteaba era puntualmente, digamos, que digamos, todos los mecanismos que se fueron estableciendo en lo que era anteriormente el artículo 9, pero pasó a ser el artículo 8, son los contenidos que muchos, digamos, muchos autores, muchas personas que son destacadas en la doctrina denominan como los contenidos mínimos que tiene que tener el debido proceso ambiental. Vale decir, es casi una hoja de ruta para recorrer por parte de los países. Argentina ha desarrollado en cierta forma algunos de estos aspectos, aunque están en deuda en muchos otros. Esto demanda, por supuesto, un rol muy activo por parte de los distintos actores de la justicia, tanto de los jueces, con el rol particular que mencionó María Eugenia, que le otorga la Ley General del Ambiente, la idea del rol del juez activo.
A mí me gustaría un poco más, otros roles más activos que los del juez. Por supuesto, el Ministerio Público debería tener un rol muy fuertemente activo y eso viene de la mano del fortalecimiento de capacidades, del conocimiento, de la motivación que va teniendo los distintos actores de la justicia, pero demanda claramente una actividad muy, digamos, directa de parte de estos del sistema. Entonces, ahí están, allí María Eugenia puso mucho énfasis en los órganos especializados, que es un debate que se está dando. Recordemos que este es un acuerdo regional, por lo cual no le puede decir a los países qué tipo de órgano cada país obrará de alguna forma. Digamos, Chile tiene justicia ambiental, otros países tienen el fortalecimiento mucho más del rol de los fiscales. Algunos tienen, digamos, otro tipo de tribunales, pero eso es un debate que se va a dar en cada uno de los países. Lo que no va a poder evitar los países es eludir ese debate y la conformación de claramente estos órganos. En cuanto a lo que es el acceso a la justicia, digamos, ya de alguna forma en los distintos países va comenzando a tener fruto esto. Hay fallos en México que así lo destacan, hay algunos fallos también en países que no han ratificado, de hecho Colombia tiene algunos fallos vinculados al acuerdo de Escazú sin haber ratificado el acuerdo todavía. Argentina también hace mención a eso. Así que yo creo que se están dando los pasos, lo que sí necesariamente, como les decía al principio, es muy importante el involucramiento de los actores de la justicia, porque como se ve, esto es un tema que los países lo toman como otro poder al cual tratan de no inmiscuir, pero necesitan fuertemente un rol de parte de los actores de la justicia. Muchas gracias, Andrés. Muy claro. En cuanto a me quedé con el tema del impacto acumulativo que les decía previamente. Los fallos de la Corte que lo reconocen son el caso Salas en materia de bosques y el caso Salinas en materia de extracción de litio. Y después está, por otro lado, el impacto acumulativo por parte mencionado y considerado y exigido por parte del Tribunal Superior de Catamarca en el Salar del Hombre Muerto. Así que vamos entonces ahora a la pregunta. Lucía, ¿estás ahí? Hola. Y Verónica también. Hola Acá estoy. Lucía, ¿cómo estás? Bien, todo bien. No, esa consulta sobre si existen actualmente algún tipo de mecanismo de reconocimiento y sobre todo el reconocimiento de las personas que serían defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. ¿Quién debería hacer ese reconocimiento? ¿Cómo debería realizarse? Sobre todo por algunas situaciones que trabajamos nosotras y que entendemos que son personas que cumplen, digamos, con las características para ser defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Sí, yo te comento las principales decisiones y de todas maneras esta temática la vamos a profundizar en los futuros encuentros, ¿no? Pero creo que Escazú, en el artículo 9, habla de, por un lado, garantizar entorno seguro y propicio para, digamos, en el cual las personas, grupos y organizaciones puedan actuar sin amenazas. Ese es uno de los puntos. Por otro lado, trabajar no solo en el entorno, sino en medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos. Hay una visión interseccional de los defensores de derechos humanos. También y plantea específicamente también las obligaciones internacionales de cada parte en el ámbito de los derechos humanos, porque claro, Escazú es un tratado de derechos humanos y ambiental, ¿no? Y vamos a ver que también hay un tercer punto que trae este artículo 9, que tiene que ver ya con medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones que puedan sufrir los defensores. ¿Y qué ocurrió en la última conferencia de las partes
el Acuerdo de Escazú. Se aprobó un plan regional para los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, que se los vamos a compartir para que también puedan considerarlo. Y hay otro aspecto que mencionaba también Andrés, que es el plan de implementación nacional que la República Argentina presentó y publicó en materia, ¿lo podés avanzar? En cuanto al acuerdo de Escazú, que es otra herramienta más en este sentido, ¿no? No sé, Andrés, si querés agregar algo respecto a defensores en esta instancia o luego ya cuando se profundice. Bueno, a ver. Ahí está, con Internet. Pero volviendo, estas son algunas de las herramientas, si volvemos al anterior, que se presentan en una temática y hay foros que se van realizando de defensores periódicamente, en los cuales PNUD está teniendo mucha acción. Tradicionalmente tienen ACNUD y PENUMA, que son el Alto Comisionado de Derechos Humanos, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y PNUD viene trabajando ya fuertemente desde hace un par de años, sumándose, porque claramente esto nos interpela en cuanto a la protección de defensores y defensoras, y muchas veces estos defensores y defensoras pertenecen también a los grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces allí resulta muy importante poder contar con estas herramientas. Y hay otros foros, aparte de los foros de defensores, que se realizan cada 2 años, que son los de empresas y derechos humanos. Allí también hay mucha presencia de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que es porque en general son las defensorías del pueblo las que tienen, no solamente, ¿sí? Pero hay mucha presencia de la Defensoría del Pueblo de la Nación en estos foros. Y muchos de los aspectos que aquí se tratan, el año pasado fue en Chile, en cuanto a la protección de los defensores y defensoras, el año pasado se trató especialmente Escazú, pero es constante, ¿no? Porque en términos de empresas y derechos humanos y los principios de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, cobra mucha relevancia, ¿no? La protección de los defensores. No sé si con esto te contesté, quizás un poco, a tu pregunta, Lucía. Vamos a seguir en las siguientes clases. Por el momento les vamos a juntar el plan presentado en la COP junto con el material de la clase. Gracias a vos. María Eugenia, Em, discúlpame, hay sí, una pregunta también de Alicia Alcalá, no sé si justo la estabas por leer, ¿qué que opinan consulta sobre qué el opinan. sometimiento? Sí, ahí lo veo, de las cuestiones ambientales al proceso de juicios por jurados civil. Eh, y yo creo que Alicia, ahí tenemos un gran desafío para dialogar. ¿Qué opinas vos en esto? Bueno, Porque buenas tardes. hola Alicia, ¿cómo estás? Yo soy de la provincia del Chaco y acá se ha sancionado hace 2 años la ley de juicio por jurado civil que hasta ahora no se ha puesto en funcionamiento por cuestiones presupuestarias. Pero Mm, mi gran preocupación es que si bien en los juicios por jurados es el pueblo el que decide si una persona, una empresa, sería en este caso una fábrica, es responsable o no, el que tiene que fundamentar y dictar la responsabilidad y qué grado de responsabilidad es un juez técnico. Y en ese sentido, al menos acá en la provincia del Chaco,
yo advierto muchísimas falencias en la formación de los jueces en materia ambiental. En primera instancia ya no tenemos una justicia especializada en ambiente y los amparos que se están tramitando en la provincia del Chaco, los procesos, la verdad que creo que se desvirtúan absolutamente porque son amparos, pero algunos tienen hasta 3 o 4 años de trámite. Y yo creo que ahí es porque la figura del juez está un poco perdido en esto de la legitimación activa tan amplia, en el tema de las pruebas. Entonces me parece que hasta que no se cuente con jueces técnicos especializados en materia ambiental, sería muy riesgoso someter esto a un procedimiento de esas características. No sé, puede ser que me equivoque, pero yo estoy muy preocupada realmente porque desde el Superior Tribunal de Justicia se impulsa mucho la aplicación de esta ley, que vuelvo a repetir, ya no se ha implementado porque el juicio por jurados irroga bastantes gastos. En la parte penal sí, nosotros ya vamos casi por los 60 juicios por jurado en nuestra provincia. Pero me preocupa la figura, la formación especializada del juez que tendría que intervenir. Muchas gracias, Alicia. Es un punto muy importante el que traes. Y creo que es para desgranar y justamente muestra la necesidad, porque ya no es solo lo que se plantea a nivel nacional, es en cada jurisdicción también en términos de lo que estás trayendo. Andrés, ¿te pudiste conectar ahora? No sé si se pudo conectar o no. Quizás es un tema que Sí. se lo Sí, estoy. podría tratar en futuras charlas, ¿no es cierto? Sí. Porque Sí, me acá parece nos que acompaña también Andrés, pero Alicia, tú vas a estar presentando, ¿no? La próxima sí, reunión. Y sí. yo creo que es un buen punto para tomar nota y seguir desgranándolo para ver las distintas aristas y cómo podría abordarse, porque yo lo que me preguntaba es, ¿necesariamente cae en jurisdicción civil un amparo ambiental? Paco, Puede ser penal también si hay algún tipo de daño, ajá, pero nuestra ley de jurado civil, de la forma que está redactada, se avisora que las cuestiones ambientales civiles, porque incluso ha puesto un monto desde el cual se puede acceder al juicio por jurado, son cifras millonarias. Entonces, de ahí inferimos que los daños ambientales podrían ser sometidos a el juicio por jurados. claro. Gracias, Alicia. Muy No, importante lo que mencionás. No sé, Andrés, si Sí. querés hacer algún comentario al respecto. Bueno, sí, perdón por las interrupciones, pero bueno, No hay problema. suceden cada tanto. Sí. El punto es, digamos, es todo un desafío. La cuestión del juicio por jurados para la materia general está poco desarrollado en la Argentina. Imagino que muy complejo para una materia tan específica y técnica como los temas ambientales. Lo que sí podría establecerse, más allá de lo que diga la ley, es un establecimiento, una realización de juicios por jurados de manera progresiva. Por ejemplo, para temas que tengan que ver con situaciones digamos, que suceden en las ciudades, digamos, temas de cuasi delitos, si se quiere, que están muy vigentes en las ciudades y que muchas veces también la justicia es muy reacia a tratarlos. Así que, digamos, habrá que ver cómo lo va a desarrollar, digamos, cada provincia. Lo veo muy complejo para temas tan delicados como la cuestión de daño ambiental, que significan situaciones probatorias. No hay auxilio de parte de la justicia, de parte de los órganos técnicos de la justicia para atender estos temas. Esto lo vemos en carne propia los que trabajamos en estas cuestiones.
es decir, no hay peritos que puedan asistir digamos, a jueces con un grado de independencia y de solvencia técnica que puedan abordar los temas ambientales, por eso muchas veces hay que requerir el auxilio de la universidad pública para estos temas. Es un desafío interesante, yo creo que tirarse a la pileta de una quizás puede ser un grave error, porque puede traer a digamos, decisiones que no sean convenientes o que no puedan ser abordadas, digamos, técnicamente, pero es un proceso que se puede desarrollar sin duda. Les agradezco porque yo entonces comparto con ustedes lo que están diciendo. Yo estoy sumamente preocupada y sobre todo por el tema de la producción de la prueba, porque si llegara a tocar a la defensa pública, nosotros carecemos de autarquía financiera, y no tendríamos realmente capacidad de poder pagar los peritajes y bueno, y siempre estamos representando a los sectores más vulnerables, ¿no? Que en nuestra provincia por lo general son los grupos indígenas. Pero bueno, les agradezco porque ratifican lo que pienso, uno no se siente tan sola. Muchas gracias. Gracias a vos, Alicia. Y continuamos ya en la próxima, en el próximo encuentro, analizando estos distintos aspectos. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Si no seguimos, ya vamos a ir hacia... Muy breve, Sí. contesté igual, hola, ¿cómo están? Contesté en el Hola, chat porque Verónica. ¿cómo va? Habían Sí, preguntado gracias. por el caso del litio. Yo estoy acá en Catamarca y ahí porque el expediente, claro, sigue en trámite ante la Corte de Catamarca, pero sí hay una sentencia sobre la cautelar dentro de un amparo colectivo ambiental que se inició en instancia federal y luego por competencia tramita ante la provincia, y que bueno, también es interesante ver cómo se va a seguir desarrollando y qué va específicamente en términos de acción ser una evaluación acumulativa integral. La Corte aporta algunos valores en donde hasta incluye el clima como un factor a tener en cuenta y a ser evaluado, pero bueno, ya con el tiempo, bueno, va a ser interesante también ver cómo finalmente avanza esta cuestión y qué implica hoy en día para Argentina que se incluya una evaluación acumulativa. Excelente, Verónica, muchísimas gracias. Es un muy buen punto. Yo entiendo que es otro el plano, pero hubo una experiencia en términos de impacto acumulativo interesante en Salas. Cuando se hizo el estudio de impacto acumulativo, que lo hizo Nación con Salta en su momento. Yo me acuerdo que fue estábamos todos muy expectantes, ¿no? En su momento en la causa Salas. Pero creo que desde ya que es otra la temática, ¿no? La de la extracción de litio, y que lo más comprometido, hay diversos factores, pero es el agua y los territorios, pero especialmente el agua. Entonces, creo que también es un paso muy importante, y creo que Escazú allí también recepta este aspecto que para nosotros es un paso enorme, porque ya es innegable. Esto fue muy bueno que la Corte avanzara en, en primer puntapié lo da con Salas y luego en este sentido, pero lo que sabemos es que es más una construcción jurisprudencial, si bien en la doctrina de evaluación de impacto, el estudio de impactos cumulativos y sinérgicos es una línea que se viene desarrollando hace tiempo, y cuando vamos a los convenios internacionales comparados, por ejemplo, la Convención de Espoo en Europa, que trata las temáticas de evaluación de impacto, está allí presente el impacto acumulativo. Entonces decimos, bueno, qué importante que Escazú haya tomado este aspecto y bueno, y qué paso también que se esté considerando a nivel de Tribunal Superior Provincial, ¿no? Así que bueno, gracias por compartirlo. María Eugenia, perdón, sobre este punto quería plantear, digamos, es un tema ya a tener en cuenta. Es decir, yo en distintos casos, sobre todo donde suceden industrias extractivas,
en donde hay ecosistemas bastante frágiles en materia de lo que es el estrés hídrico, por ejemplo, como sucede en la minería de altura, en la minería de Andes áridos. Yo creo que los elementos que nos trae Escazú y los que nos plantea la Ley General del Ambiente ya son bastante suficientes como para plantear la necesidad de establecer estudios de impactos acumulativos. Nosotros siempre ponemos la idea de que, por ejemplo, en los salares, cuando se llevan adelante una serie de proyectos y que hoy en día hay que tener en cuenta también estos aspectos de que se está corriendo contra el tiempo, ¿no? Habrán escuchado que es ahora o nunca, hay que extraerlo todo ya, porque en unos años más esto no va a tener ningún sentido. Esto es como la idea que decimos siempre, estos frágiles sistemas están reposando sobre agua y es como meterle a un mate, le metemos una bombilla, es una cosa, si le metemos 20 lo secamos en un minuto. Entonces, esta idea del impacto acumulativo es algo que hay que tener en cuenta absolutamente y tiene que venir de la mano de los procedimientos de consulta y de, por supuesto, participación ciudadana para las decisiones. Así que es todo un aspecto que va de la mano. Muchísimas gracias, Andrés. Yo también quisiera, de la mano de la decisión de defensores que les comentaba previamente, específica en cuanto a la última COP de Escazú, recomendarles que también les vamos a compartir el link, la guía de implementación de Escazú, que se presentó en la COP2, la que se hizo en Buenos Aires. Y es un texto que viene muy, muy bien para poder tratar las distintas cuestiones que trae Escazú. Y es sumamente útil y tiene, bueno, para todos los artículos, ¿no? Es una especie de Escazú comentado, ¿no? Con referencias a aspectos para su implementación, pero hecho muy, muy seriamente. Así que bueno, se los recomiendo. Les vamos a compartir también el link a esta guía, ¿no? Junto con la bibliografía. Bueno, seguimos como para ir cerrando. Aquí también esta información. Este informe entendemos que es a 2021. Es probable que haya alguna variación, ¿no?, del estado de situación en la región, pero nos da un poco la idea de la diversidad en los avances en las distintas temáticas y la importancia de Escazú para plantear en realidad una base común, ¿no? Que en las distintas temáticas, en el reconocimiento del derecho al ambiente, al acceso a la información pública, la transparencia activa, la participación pública, el acceso a la justicia y el marco de actuación para que las personas puedan ejercer acciones legales en defensa del ambiente es un panorama no tan flaco, ¿no?, en términos de lo que reconoce Escazú, pero por cierto, vemos que eleva y equipara una vara muy necesaria para la región. Seguimos. Bueno, este es el plan de implementación del Acuerdo de Escazú, que también les vamos a compartir, que trae distintas medidas en torno a la implementación efectiva del acuerdo. Lo cierto es que este plan se aprobó el año pasado. No hay noticias de que no continúe vigente. Corregime, Andrés, si esto es así, pero y claramente en la COP de abril, el 22 de abril de este año, la delegación argentina lo presentó e hizo referencia al mismo. Así que en este segundo semestre van a seguir
las distintas COPs, las conferencias de las partes, para hablar apropiadamente, de biodiversidad, cambio climático, desertificación, y también allí va a ser una oportunidad para poder hacer un seguimiento de la participación de la República Argentina en las mismas, que está también íntimamente ligada en estas temáticas a la implementación del Acuerdo de Escazú. Porque lo vemos no solo en la Ley General del Ambiente, sino en la mayoría de las leyes de presupuestos mínimos, y también lo vemos en la mayoría de las convenciones internacionales. En casi todas hay mecanismos de participación, de acceso a la información, y sin ir más lejos, aun cuando el informe anual ambiental sea al inicio, después de la Ley General del Ambiente, no se generó, sino que recién en el 2012 se hizo un primer informe que no fue presentado, como sí posteriormente una serie de informes que se realizaron del 2017 hasta 2020. Esto, Andrés, el último que fue 2023, ¿no? El informe ambiental nacional. 22. Lo que vamos a ver, gracias, lo que vamos a ver es que de la mano de las convenciones internacionales frente a la triple crisis, cambio climático, biodiversidad, contaminación, hay informes que se deben generar por Argentina y que son de acceso público, y muchas veces, aún antes de que existiera el primer informe ambiental anual, ¿qué hacíamos? Aparte de, desde los distintos sectores, pedir informes a la autoridad nacional para saber si se estaba generando, no se estaba generando, si se iba a producir, indagar en las fuentes internacionales, en los informes que se deben presentar para la implementación de la Convención de Biodiversidad, del Convenio de Cambio Climático, posteriormente el Acuerdo de París, etcétera, etcétera. Entonces, aquí también pongo en valor ese aspecto, porque todo esto, a la luz de Escazú, del registro de emisiones, de los sistemas de información ambiental, va a cobrar mucha relevancia, y para hacer un seguimiento también del plan de implementación en lo que resta del año. Y bueno, la próxima COP de Escazú no va a ser el año que viene, va a ser el siguiente, son cada 2 años. La del año pasado fue extraordinaria, pero lo cierto es que va a ser muy importante hacer un seguimiento, ¿no? de este plan de implementación. Continuamos. Estos serían los próximos 2 encuentros, como vimos previamente. En el próximo, poder escuchar las experiencias de la defensa pública en el litigio ambiental, y que sería el próximo miércoles, y en el posterior, del 25, ya trabajar específicamente justicia ambiental, protección de defensores de derechos humanos y personas o grupos en situación de vulnerabilidad. No sé si no hay algún otro comentario, experiencia. Tenemos 5 minutos más. Hola. Sí. María Eugenia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. En base a todo lo que se ha hablado, simplemente comentar que acá en la provincia de Jujuy, en la última reforma constitucional que se llevó adelante el año pasado, se ha incorporado lo relacionado al derecho al ambiente. Si bien la Constitución del 86 hacía mención, no lo hacía exactamente y lo hacía con una terminología no adecuada a estos tiempos. Y en el artículo 22 de la nueva Constitución habla del derecho a un ambiente sano y equilibrado. Y específicamente en el apartado número 4 dice que el derecho al ambiente incluye el derecho a la educación ambiental, al acceso a la información pública ambiental, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales. Se lo dice expresamente. En Jujuy también se han creado juzgados ambientales
No tenemos la especificación dentro de la Defensoría, de una Defensoría específica en la temática, pero no han sido muchos los casos que se han presentado, pero hoy en día está actuando un juzgado ambiental. Y a renglón seguido, haciendo mención a lo que vos expresaste en tu ponencia, en la Constitución también se ratifica que el dominio original de los recursos naturales, establecido en la Constitución Nacional, pero la Constitución Provincial lo ratifica en el artículo 68. Después habla de las energías renovables y no contaminantes en el 69, y en el 70 habla del cambio climático. O sea, ya está lo que teníamos como marco legislativo que se ha ido generando en los últimos años, se lo puso dentro del marco constitucional. Asimismo, también a través del crédito tomado por la provincia para la construcción de la escuela, que es el CAF y el BCA, se impulsa el tema del ambiente. Incluso hay escuelas que hoy generan energía, sobre todo las escuelas de la Quebrada y de la Puna. Bueno, yo sé que falta mucho por hacer, pero en esta nueva idea de lo que son los derechos de nuevas generaciones, lo tenemos incorporado. Y todo lo relacionado con el sector de la vulnerabilidad, o sea, la sociedad más vulnerable, que son los niños, las personas con discapacidad y los adultos mayores, también están incorporados, y las juventudes los tenemos incorporados en la nueva Constitución Provincial. Muchas gracias, María Gabriela. Muchísimas gracias. No sé si hay algún otro comentario. Crítica, pregunta, algo que quieran decir. Bueno, vamos a seguir entonces el próximo miércoles. Yo les digo que estoy muy contenta y vi un mensaje nuevo. Esperen, no sé qué dice. No, muchas gracias. Yo estoy muy contenta y les quiero agradecer mucho nuevamente a la defensora, a Sebastián, a todo el equipo, también a Andrés por sumarse y ser nuestro profesor invitado. Muchas gracias con toda su experiencia. Y también a Matías, que está atrás de la pantalla ayudándome para pasar y también para armar el material. Así que bueno, estamos a disposición. Vamos a prepararles entonces este primer envío de material después de esta capacitación, y por favor no duden en decirnos cualquier aspecto que les parezca interesante que tengamos en cuenta, porque estamos ahora en el desarrollo del curso. Así que como estuvo Alicia, que me pareció genial, que ya planteaste esta inquietud y que es para seguir analizando. María Gabriela, que contaste respecto de la Constitución de Jujuy. Verónica, que comentaste respecto del caso específico en Catamarca. Los y las invito a seguir en esta línea de intercambio y análisis conjunto. Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a vos, María Eugenia. La verdad que interesantísimo, buenísimo, genial el comienzo de esta capacitación. Así que bueno, nos volveríamos a ver el miércoles. Está la doctora Martínez conectada. No sé, doctora, si quiere agregar algo más, y si no, ya damos por finalizada. Sí, adelante. Simplemente agradecer nuevamente y decir que, como esperaba, esta actividad colmó absolutamente mis expectativas. Así que esperaremos ansiosos las dos nuevas capacitaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien, ¿eh? Hasta pronto. Gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Hasta luego. Hasta luego.